Hola mis hermanos, ¿cómo están? Nuevamente es un placer saludarlos por este medio. El día de hoy les traigo una palabra que nada es casualidad y precisamente la prédica de este domingo que nos daba el pastor en la iglesia hablaba que nosotros somos apóstoles y nosotros somos discípulos de Dios. Y si bien recordamos es que la palabra de Dios, la Biblia completa es, todos sus 66 libros es palabra viva. Y si nosotros lo recordamos, la palabra viva, la Biblia, está escrita por más de 40 profetas inspirados por Dios. Hace muchos años que fue escrita y todos sus libros son correlacionados. Y me impresiona tanto que cada uno de los libros se correlaciona con libros adelante, con libros atrás y dicen exactamente lo mismo. La Biblia jamás se contradice. El día de hoy quiero hablarles de la elección de los 12 apóstoles. Y les voy a leer unos versículos de 3 libros. El número 1 es Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí ya menciona los nombres de los apóstoles. San Marcos 3:3. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mis hermanos, estos tres libros me llama poderosamente la atención porque es cuando Dios eligió a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. Y hay características en esos 12 discípulos que Dios vio, porque Dios no escoge a personas preparadas, sino con un corazón dispuesto. Pero lo más importante, mis hermanos, es que Dios escogió a 12. Les dio autoridad sobre espíritus, que los echasen fuera de las personas. Les dio dones para sanar toda clase de enfermedades y también para curar toda dolencia de tu cuerpo. Él escogió a los que él quiso y sobre todo para que anduvieran con él, predicando sus 3 o 3 puntos y pico de años que anduvo predicando y extendiendo el evangelio. Esos 12 discípulos anduvieron con él. Y luego les dijo, ir y predicar las buenas nuevas de mi Padre. Y cuando él murió, resucitó y fue a la diestra del Padre, nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Eso nos lo dejó cuando él se fue. Y sobre todo, al escoger a esos 12 discípulos, él oró, mis hermanos. Él oró y los llamó apóstoles. Lo que yo quiero decirles en esta tarde es que cuando Dios escoge a sus discípulos, les da una misión. Y me llamaba poderosamente la atención que el pastor nos decía el domingo que nosotros los discípulos tenemos que ir a dar las buenas nuevas a quien se nos atraviese en el camino, a tiempo y a destiempo. Y miren lo que dice Mateo 10:5. Mateo 10:5 lo voy a dividir en 3 partes. Número 1. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Dice nuestro Señor Jesucristo en varias instrucciones, le dice a los discípulos: no vayan con los gentiles ni a ciudades de samaritanos. Primero vayan a las ovejas perdidas de Dios, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y denle las buenas nuevas. Díganle que el reino y la venida del Señor está cerca. Y aquí es donde yo digo, se los voy a separar en 3 partes. Número 1, dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, dar de gracia lo que por gracia recibiste. Y dice: no proveáis ni oro, ni plata, ni cobre en nuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque
el obrero es digno de su alimento. Dice que nosotros nos dio esos dones y nos dio esa autoridad para sanar enfermos, para quitar cualquier dolencia, para echar fuera demonios, para echar fuera espíritus. Y no necesitamos dinero para nosotros hacer esas cosas. Solamente necesitamos la voluntad para hacerlo. Porque esas fueron las instrucciones de Dios hacia sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos, sus apóstoles, y somos los que vamos a llevar las buenas nuevas a la gente que no lo conoce. Número 2. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y pasad ahí, y hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuese vuestra paz, vendrá sobre ella, mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a nosotros. Quiere decir que nosotros lleguemos a la ciudad, lleguemos a la gente, lleguemos a las personas y le hablemos de la palabra de Dios. Y si esas personas son dignas de recibir la palabra de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ellos. Pero nosotros ya hicimos el trabajo. Y dice más adelante: y si alguno no recibís la palabra de Dios, ni oyera nuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de nuestros pies y retirar. Dios te da la potestad, y Dios es un caballero, y Dios dice: estas son las buenas nuevas. Decirle a las personas, a las ovejas perdidas del pueblo de la ciudad de Israel, que yo existo, que yo soy el Señor de señores, que yo soy el Rey de reyes. Y si tú lo aceptas, la paz del Señor sea contigo. Si tú no lo aceptas, Dios que te bendiga. Pero más adelante, mis hermanos, en Mateo 10:15 dice: de cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que no recibió a Cristo nuestro Señor. Esta palabra a mí me llega de reto. Es un reto para mí. No necesitas nada, solamente abrir tu boca, porque nosotros somos instrumentos de Dios. Y a nosotros nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo, para ir y decirle que la venida de nuestro Señor Jesucristo, si tú lo recibes, la paz del Señor sea contigo. Si no la recibes, dice que será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que el que no lo recibe. Esta es palabra de Dios viva, mis hermanos, y yo se las quise transmitir porque es un reto para todos y cada uno de nosotros extender esa palabra y extender ese evangelio, que si nosotros creemos en la Biblia y creemos en la palabra de Dios, esa es una instrucción que Dios nos dio para toda y cada una de las personas que se nos atraviesan. Y dice: primero ir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Les mando un saludo, mis hermanos. Esta es palabra viva de Dios. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Nos vemos.